Cuando el cosmos gira y los hilos del destino entrelazan las fuerzas de la palabra y el fuego, surge un encuentro que ilumina los cielos y los pone a prueba, el de Géminis y Leo. Dos signos que representan el arte de brillar, pero desde polos distintos del universo zodiacal. Mientras Géminis, hijo de Mercurio, danza con el viento, multiplicando rostros, ideas y posibilidades, Leo, regido por el Sol, irradia poder, orgullo y la necesidad de ser el centro alrededor del cual todo gira. Allí donde uno comunica, el otro comanda, donde uno improvisa, el otro crea su propio reino de certezas. Cuando Géminis entra en la órbita de Leo, el aire empieza a avivar la llama. El signo de los gemelos percibe, con su intuición veloz, la intensidad solar del león. No teme acercarse al fuego, porque sabe que el fuego, cuando se enciende con las palabras adecuadas, puede transformarse en luz que guía, no en incendio que consume. Leo, sin embargo, siente el brillo de Géminis como una chispa inquietante, un destello que no permanece, que cambia de forma, que no se deja atrapar. Ahí nace la envidia, ese rugido contenido que se disfraza de competencia. Leo, acostumbrado a ser admirado, observa a Géminis moverse entre multitudes con ligereza, hablando con todos y perteneciendo a ninguno. Donde el león busca tronos, el gemelo busca experiencias, donde Leo se construye un pedestal, Géminis se construye alas. El fuego se pregunta cómo es que el aire puede ser tan libre, tan escurridizo, tan imprevisible. La envidia de Leo no nace del odio, sino de la fascinación, anhela esa libertad que no se mide en aplausos, sino en movimiento. Y Géminis, que todo lo observa, entiende pronto el juego del orgullo solar. No lo enfrenta con desafío ni con sumisión, sino con inteligencia. Donde otros signos se quemarían ante el resplandor de Leo, el hijo de Mercurio aprende a reflejar su luz. Le da palabras al rugido, le da nombre a la pasión. Lo halaga con ironía suave, lo provoca con ideas ingeniosas, lo mantiene vivo a través del diálogo. Leo, que necesita ser visto, se ve en los ojos de Géminis y reconoce en él un espejo diferente, no un reflejo sumiso, sino una mente capaz de convertir su fuego en verbo, su ambición en relato. En el campo de la energía, la estrategia de Géminis es pura alquimia. Mientras Leo busca dominar, Géminis se adapta. Mientras el león se aferra a su corona, el gemelo juega con máscaras. El aire no combate al fuego, lo rodea, lo alimenta, lo dirige sin que éste lo advierta. Así, Géminis maneja al signo más envidioso con la elegancia de quien conoce la naturaleza humana y no necesita imponerse para ganar. Lo hace reír cuando su ego se tensa, lo distrae cuando su orgullo amenaza con volverse tiranía, lo sorprende con una idea que brilla más que cualquier aplauso. Leo, sin darse cuenta, empieza a admirar aquello que al principio lo inquietaba. En los caminos de la existencia, el león puede intentar rugir para imponerse, pero Géminis no teme. Sabe que ningún rugido puede atrapar al viento. Sabe que su fuerza no está en la permanencia, sino en la movilidad. Cuando Leo intenta medir su valor en poder, Géminis mide el suyo en conocimiento. Y cuando el fuego intenta consumirlo, el aire simplemente cambia de dirección. No hay confrontación directa, porque el dominio de Géminis es psicológico, casi invisible. Su astucia radica en hacer que Leo crea que sigue siendo el centro, mientras el gemelo guía el curso de la conversación, la emoción y el deseo. Con el tiempo, el león comprende que el gemelo no es un rival, sino un aliado que sabe soplar las brasas cuando la inspiración se apaga. Géminis lo reta a pensar, lo impulsa a reinventarse, lo obliga a reír de sí mismo. Allí donde la envidia podría haberse convertido en distancia, surge una danza cósmica de respeto y admiración. Leo aprende que no puede controlar al viento, y Géminis descubre que incluso el fuego más orgulloso puede aprender a compartir su luz. En el plano espiritual, este vínculo enseña una lección ancestral: el orgullo necesita sabiduría, y la sabiduría necesita pasión. Géminis aporta la mente abierta, la curiosidad infinita, la palabra que sana y desarma. Leo aporta la voluntad, el coraje, el brillo que convierte las ideas en acción. Juntos son el discurso y la fuerza, la inspiración y la llama. Pero para que esa unión no se consuma en el fuego de la envidia, el gemelo debe recordar que el aire, por más libre que sea, también puede volverse tormenta si no sabe cuándo detenerse. Así, en el teatro del zodiaco, Géminis emerge como el estratega invisible que doma al león sin cadenas, sin gritos, sin guerra. Lo hace con inteligencia, con humor, con una ligereza que confunde al orgullo y lo transforma.
El león, acostumbrado a dominar, acaba rendido ante el poder de la palabra. Y cuando ambos se reconocen en su grandeza compartida, el universo se equilibra, el fuego brilla más puro, el aire danza más sabio. En esa unión, la envidia se disuelve como el humo que asciende hacia los cielos, dejando solo la lección eterna de que la verdadera superioridad no está en la fuerza que se impone, sino en la mente que comprende, que observa y que, con un simple soplo de ingenio, puede transformar el rugido más feroz en música de creación. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer. Muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. En los espacios donde la bóveda celeste susurra los secretos del alma, el vínculo entre Géminis y Leo continúa desplegando significados que trascienden lo evidente. Hay en este encuentro una enseñanza sobre la dualidad del espíritu humano, sobre cómo el pensamiento y la pasión se entrelazan para formar la fuerza creadora. Géminis, tejido de viento y palabra, no se detiene en lo visible, su esencia busca lo oculto, lo intangible, la raíz invisible de los impulsos. Leo, hecho de fuego solar, busca expresar, manifestar, encarnar el propósito en forma de acción y presencia. Allí donde uno piensa, el otro ejecuta. Donde uno duda, el otro afirma. Su interacción no es solo una danza, sino un rito cósmico en el que se forja el equilibrio entre la mente y el corazón. El alma geminiana, inquieta y curiosa, percibe en Leo una energía primordial que no necesita explicación. Es la energía del ser que no pregunta si merece brillar, porque su naturaleza es hacerlo. Esta seguridad impresiona y desafía a Géminis, quien acostumbra a moverse en los territorios del análisis. Y sin embargo, esa diferencia se convierte en un terreno fértil donde ambos pueden aprender. Leo enseña la importancia de la fe en uno mismo, de la afirmación constante que no depende del entorno. Géminis, a su vez, enseña la sabiduría de la duda, el poder del pensamiento flexible que puede ver todos los lados del mismo sol. Cuando ambas naturalezas se observan sin temor, surge una comprensión más profunda, la certeza necesita movimiento y el movimiento necesita dirección. En la alquimia zodiacal, el aire y el fuego se complementan porque ambos son activos, expansivos, portadores de vida. Pero el modo en que Géminis maneja el fuego leonino tiene una sutileza que escapa a los ojos poco atentos. No lo apaga ni lo confronta, lo canaliza. Entiende que la llama no debe ser dominada por la fuerza, sino por el entendimiento. Así, sus palabras, su ingenio y su rapidez se convierten en instrumentos invisibles de equilibrio. Con un gesto, con una idea, con una conversación que parece casual, Géminis dirige la energía de Leo hacia propósitos más elevados. Lo impulsa a transformar su necesidad de admiración en inspiración, su orgullo en ejemplo, su poder en servicio. El gemelo actúa como un viento sagrado que empuja la llama hacia el cielo, evitando que se consuma en su propio brillo. En las profundidades del espíritu leonino, la envidia no nace de malicia, sino de la vulnerabilidad de quien necesita ser reconocido para sentirse pleno. El sol que lo rige lo hace consciente de su propio esplendor, pero también de su soledad. Géminis, al percibir esta paradoja, no la juzga, la comprende. Sabe que incluso la más radiante de las luces puede dudar cuando se siente no vista. Entonces ofrece lo que mejor sabe ofrecer, la palabra como espejo. A través del diálogo, devuelve a Leo la conciencia de su valor, pero le enseña que no necesita competir con el brillo ajeno. Le muestra que la verdadera realeza no reside en ser el único que resplandece, sino en tener la sabiduría de encender otras llamas. En esta interacción se revela una enseñanza astrológica profunda: todo signo tiene una sombra, y solo al reconocerla puede alcanzar su máxima expresión. La sombra de Leo es la envidia, el temor a no ser suficiente frente al talento o la inteligencia de otro. La sombra de Géminis es la dispersión, el riesgo de perder su esencia entre 1000 rostros y 1000 palabras. Pero cuando se encuentran, cada uno actúa como catalizador del crecimiento del otro. Leo le recuerda a Géminis que el conocimiento necesita raíces, que la palabra debe nacer del corazón. Géminis le recuerda a Leo que la grandeza no se impone, se inspira, y que el orgullo sin comprensión se convierte en vacío. Hay un momento, en esta unión, en que el universo parece contener la respiración. Es cuando el fuego y el aire dejan de competir y comienzan a crear juntos. En ese instante, las cualidades de ambos signos se elevan a su expresión más pura. Leo encuentra en Géminis un consejero invisible,
un estratega del alma que lo impulsa a comunicar su grandeza sin caer en el exceso. Géminis encuentra en Leo la constancia que le permite transformar su ingenio en legado. Ambos se convierten en fuerzas que inspiran a los demás, demostrando que la dualidad no es conflicto, sino complemento. En la historia cósmica, esta unión simboliza la evolución de la conciencia. Representa el paso del ego que busca ser admirado al espíritu que busca iluminar. Representa el tránsito de la palabra vacía hacia el verbo creador. El león, guiado por el aire geminiano, aprende que su rugido puede ser llamado, canto, mensaje. El gemelo, bañado por la luz solar del león, comprende que su mente puede ser llama, dirección, destino. En este intercambio sagrado, ambos ascienden a una vibración superior, donde el orgullo se transforma en propósito y la curiosidad en sabiduría. En la dimensión simbólica del zodiaco, Géminis representa el mensajero de los dioses, el puente entre mundos. Leo representa el héroe que encarna la voluntad divina. Cuando el mensajero guía al héroe, el destino se cumple. Cuando el héroe escucha al mensajero, el universo se ordena. Es así como Géminis maneja la envidia de Leo, no con confrontación, sino con propósito. Le recuerda que el brillo individual carece de sentido si no ilumina algo más grande. Y en ese recordatorio, Leo se libera de la necesidad de competir, porque comprende que su fuego tiene una misión más alta, inspirar a los demás a reconocerse también como portadores de luz. El viaje de ambos signos no termina en la armonía, sino en la trascendencia. Cuando el fuego y el aire se funden en un mismo impulso, el resultado es la expansión de la conciencia. El orgullo se convierte en nobleza, la inteligencia en sabiduría, la envidia en emulación constructiva. Géminis, con su palabra, se convierte en viento sagrado que eleva al león. Leo, con su fuego, se convierte en sol que da vida al viento. Juntos representan la unión del pensamiento y la pasión, la alianza del intelecto con el espíritu, el equilibrio entre el impulso de crear y la claridad de comprender. En el vasto teatro de las estrellas, esta unión enseña a la humanidad una verdad luminosa: el poder no se mantiene por imposición, sino por inspiración. El que comprende al otro, el que sabe transformar la tensión en arte y el conflicto en evolución, es el verdadero portador de sabiduría. Géminis lo logra no porque sea más fuerte, sino porque su fuerza reside en su flexibilidad, en su capacidad de leer el alma del fuego sin miedo a su intensidad. Leo, al abrirse a esa comprensión, alcanza su forma más pura, el líder que no domina, sino que guía, el sol que no quema, sino que nutre. Y así, en los anales eternos del firmamento, el encuentro entre Géminis y Leo se convierte en símbolo de cómo la mente puede dominar la pasión sin extinguirla, y cómo el orgullo puede redimirse cuando se une al entendimiento. En la inmensidad del firmamento donde cada signo es un arquetipo vivo, la relación entre Géminis y Leo continúa desplegando dimensiones más sutiles, aquellas que no se ven a simple vista pero laten en la profundidad energética del alma. Cuando el viento geminiano se entrelaza con el fuego leonino, no solo nace una dinámica de admiración o desafío, sino una corriente de evolución mutua que pone a prueba la conciencia. Ambos signos comparten la cualidad de la expresión, pero difieren en el propósito de su brillo. Géminis ilumina para comunicar, Leo ilumina para afirmar su existencia. Y en ese contraste, el universo encuentra una oportunidad para enseñar cómo la luz puede aprender de la luz sin opacarla. Géminis comprende, desde su visión mercurial, que la mente es un instrumento de transformación, un puente entre lo divino y lo humano. Su pensamiento ágil capta los matices que los demás ignoran, y cuando observa la intensidad de Leo, no la interpreta como amenaza, sino como materia prima para el entendimiento. Sabe que el fuego necesita dirección, que sin un viento que lo oriente puede perder su curso y volverse descontrol. Desde esta perspectiva, el gemelo actúa como el arquitecto invisible del destino leonino, moldeando sus impulsos con ideas, dotando su fuerza de propósito. Donde otros ven arrogancia, Géminis percibe inseguridad no reconocida, una vulnerabilidad escondida tras el rugido del león. Y con sabiduría, decide no exponerla, sino cubrirla con la brisa del respeto y la comprensión. El arte con que Géminis maneja la energía de Leo radica en su dominio del tiempo y el ritmo. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo halagar y cuándo provocar. Sus palabras no son solo sonidos, son llaves que abren puertas en la mente solar del león. Así logra transformar la tensión en diálogo, la rivalidad en curiosidad, la envidia en deseo de superación. En el plano simbólico, es la inteligencia guiando la pasión, la estrategia acompañando al coraje.
En este intercambio se revela una enseñanza ancestral: el viento que sabe moverse con el fuego no teme su calor, sino que lo utiliza para volar más alto. Leo, por su parte, no es un enemigo del aire, aunque al principio lo perciba como inconstante o superficial. En el fondo, el león siente una admiración profunda por la capacidad de Géminis de ver más allá de lo inmediato. Donde él ve una sola dirección, el gemelo ve infinitos caminos. Esa amplitud mental desconcierta al rey del zodiaco, que se mueve entre certezas. Pero con el tiempo, aprende a respetar esa multiplicidad. Aprende que la inteligencia no es frialdad, sino una forma distinta de fuego, un fuego que arde en el pensamiento. Cuando Leo abre su mente a la visión geminiana, su liderazgo se transforma, ya no manda solo por instinto, sino por sabiduría. Su voz, antes centrada en sí misma, se vuelve inspiradora para los demás. En el campo invisible de las emociones, Géminis tiene una ventaja que no es arrogancia, sino sensibilidad entrenada. Percibe las fluctuaciones de ánimo de Leo, sus silencios, sus necesidades de reconocimiento. En lugar de competir por la atención, el gemelo la redirige. Hace que el león brille sin darse cuenta de que ha sido guiado por la palabra. Lo lleva a expresarse de manera más auténtica, a mostrarse con una luz que no necesita ser forzada. Y en ese acto, Géminis demuestra una forma superior de poder, el poder de quien no necesita imponerse para influir. Es el dominio del aire sobre el fuego, no por contención, sino por comprensión. En los planos espirituales, este vínculo representa una lección sobre el ego y la comunicación divina. Leo encarna la afirmación del yo, la chispa que dice yo soy, mientras Géminis encarna el movimiento del logos, la palabra creadora que conecta ese yo con el todo. Cuando ambos signos cooperan, la individualidad encuentra su voz dentro del universo. El fuego leonino deja de ser un acto de supervivencia y se convierte en misión, mientras que el aire geminiano deja de dispersarse y se convierte en sabiduría estructurada. Este equilibrio no es simple de alcanzar, pero cuando ocurre, ambos se elevan hacia planos de realización que pocos signos logran tocar. En el terreno del destino, el universo a menudo coloca a Géminis y Leo en situaciones donde deben reconocerse mutuamente sin anularse. El gemelo aprende a no burlarse del orgullo solar, a respetar la necesidad de liderazgo del león, y Leo aprende a no subestimar la mente sutil del mensajero. El proceso de aprendizaje es mutuo, y en esa alquimia cada uno descubre su grandeza. El aire aprende el valor de la lealtad, y el fuego aprende la belleza del cambio. El resultado es una relación donde ambos, conscientes de sus diferencias, eligen construir en lugar de competir. El elemento aire enseña al fuego la humildad del movimiento. En el cielo, el viento no se detiene ni se aferra, fluye, adapta su forma, se renueva. Leo, al observar esa capacidad, empieza a comprender que la grandeza también puede ser flexible, que el poder no se debilita cuando escucha. Géminis le muestra que el verdadero líder no teme aprender de los demás, que el orgullo más noble es aquel que inspira y no el que oprime. Así, el fuego se ennoblece, se vuelve más sabio, y su luz se hace más pura. Pero también hay una transformación en el aire. Géminis, al convivir con Leo, descubre la importancia del compromiso, la necesidad de sostener una dirección más allá del instante. Aprende que el cambio por sí mismo no basta, que la constancia es una forma de sabiduría. Leo le enseña el valor del enfoque, la fuerza del propósito. Lo impulsa a dejar de ser solo voz y convertirse en palabra con destino. El aire deja de vagar y encuentra en el fuego un centro, un sentido, una meta. El vínculo entre estos signos se convierte, en última instancia, en un ejemplo de cómo el ser humano puede trascender sus contradicciones. Representan la unión entre la mente y el espíritu, entre el conocimiento y la voluntad, entre la búsqueda y la afirmación. En su danza, el universo recuerda que toda dualidad puede ser reconciliada cuando la inteligencia y la pasión se reconocen como expresiones de la misma fuente divina. El poder de Géminis sobre Leo no es control, sino armonía. No hay sometimiento, hay guía. No hay lucha, hay entendimiento. Y en esa sutil diferencia se halla la clave de toda evolución espiritual. Porque el aire no vence al fuego apagándolo, lo vence elevándolo. Lo hace danzar, lo hace cantar, lo hace brillar con una fuerza nueva. Así, la envidia que alguna vez habitó el corazón del león se transforma en respeto, en admiración genuina, en inspiración. Y el viento geminiano, al contemplar la llama que ayudó a refinar, comprende que su don no era escapar, sino conectar, unir, expandir.
En el firmamento eterno, esta unión se convierte en símbolo de equilibrio. Enseña que el intelecto y el orgullo no deben enfrentarse, sino cooperar. Que la mente puede guiar al corazón sin dominarlo, y que el corazón puede inspirar a la mente sin sofocarla. En ese encuentro, la creación se renueva, el alma se engrandece y el universo respira su armonía más pura. En la vastedad del cosmos, donde los signos del zodiaco no son simples símbolos sino fuerzas vivas que modelan la experiencia humana, la relación entre Géminis y Leo guarda aún secretos más profundos, resonancias que van más allá del brillo y la mente, más allá de la envidia y la fascinación. Ambos signos están unidos por una misión cósmica: expresar la energía divina en movimiento, convertir lo invisible en forma, el pensamiento en llama, la inspiración en destino. Allí donde el aire se encuentra con el fuego, el universo escribe una historia de ascensión, de inteligencia que se vuelve coraje, de orgullo que se convierte en sabiduría. El alma geminiana, al estar regida por Mercurio, porta en sí el don de la conexión universal. No pertenece a un solo reino, puede moverse entre los mundos, traducir los lenguajes de los dioses, decodificar los mensajes del espíritu. Por eso, cuando se cruza con Leo, cuya fuerza es el reflejo directo del Sol, reconoce en él un poder arquetípico, una manifestación pura del principio creador. Pero esa pureza, sin la mirada del aire, corre el riesgo de convertirse en aislamiento. Géminis lo percibe, no desde el juicio, sino desde la comprensión profunda del equilibrio cósmico. Sabe que el fuego necesita testigos, y que la palabra puede ofrecerle al fuego la inmortalidad que tanto busca. Así, el gemelo no solo observa al león, lo traduce, lo eleva, le da lenguaje a su rugido. Hay en este vínculo un aspecto frecuentemente ignorado: la relación entre el tiempo y la percepción. Leo habita el presente eterno, el instante donde la vida se afirma con fuerza y claridad. Géminis, en cambio, es múltiple, fragmentado en pasados, presentes y futuros simultáneos. Cuando se encuentran, el tiempo se estira. El fuego aprende a moverse con mayor conciencia, a entender que cada acción resuena en múltiples dimensiones. El aire, por su parte, aprende a enraizar sus pensamientos en la realidad inmediata, a no perderse en los caminos infinitos de su mente. Esta sincronía entre el instante y la posibilidad se convierte en una danza cósmica donde el pensamiento se hace acción y la acción se llena de sentido. El manejo de Géminis sobre la envidia leonina no es una táctica, sino una maestría ancestral. Lo logra porque comprende el origen de esa emoción. Sabe que la envidia no nace del desprecio, sino del anhelo de plenitud. Leo, al sentir el brillo del gemelo moverse con tanta facilidad por el mundo, recuerda de manera inconsciente su propia búsqueda de trascendencia. Quiere alcanzar esa misma ligereza, esa capacidad de estar en todas partes sin perder el centro. Géminis, con su sabiduría ligera y su arte de la palabra, convierte esa envidia en inspiración. No humilla al león, lo eleva. Lo persuade sin mandarlo, lo enseña sin imponerse. En ese acto sutil de alquimia emocional, el aire transmuta la sombra del fuego en oro espiritual. Desde una perspectiva más profunda, esta interacción entre ambos signos revela una enseñanza sobre la identidad y la multiplicidad. Leo representa el yo central, la conciencia que dice esto soy. Géminis representa la expansión de esa conciencia, la posibilidad de ser muchos sin perder la esencia. Cuando Leo observa la naturaleza dual de Géminis, su mente solar al principio se resiste, porque el Sol no comparte su lugar con ninguna otra estrella. Pero poco a poco comprende que su luz también puede reflejarse en múltiples formas, que su identidad no se debilita al diversificarse, sino que se amplifica. Así, la lección de Géminis para Leo es la de la expansión del yo, el descubrimiento de que la verdadera realeza no consiste en gobernar un solo reino, sino en comprender todos los reinos interiores. El alma geminiana también se transforma en este encuentro. Leo le muestra la importancia de la autenticidad, la coherencia entre lo que se dice y lo que se es. Mercurio puede vagar, pero bajo la mirada solar aprende a enfocar su vuelo, a dirigir su inteligencia hacia un propósito más alto. El aire aprende el valor del calor, el poder de sostener una idea hasta convertirla en legado. Es entonces cuando el mensajero celeste deja de ser solo un portador de palabras y se convierte en creador de verdades. Leo, con su fuego constante, le enseña a perseverar, a darle forma duradera a su pensamiento, a transformar su curiosidad en visión. En el plano del alma, esta relación encarna la unión del intelecto con el espíritu. Géminis representa la sabiduría que se busca, Leo representa la sabiduría que se manifiesta. Uno es la pregunta, el otro es la respuesta.
Uno es el movimiento, el otro la llama. Pero ambos, cuando se reconocen, revelan que son partes de una misma totalidad. El aire le da al fuego dirección, y el fuego le da al aire sentido. Sin Géminis, el fuego se consumiría en su propio reflejo; sin Leo, el aire se dispersaría en su propia duda. Juntos encarnan el principio de la creación consciente, la energía que no solo existe, sino que sabe que existe. Hay también en esta unión una dimensión heroica, una metáfora del viaje del ser. Leo representa al héroe que busca su gloria, y Géminis al guía interior que lo acompaña, el mensajero que lleva las señales del destino. Cada vez que el orgullo del héroe amenaza con desviarlo de su camino, la voz de Mercurio susurra la verdad que lo reconduce. Le recuerda que el brillo sin comprensión se extingue, que el poder sin empatía se convierte en soledad. De esta manera, Géminis actúa como la conciencia viva del fuego, la brisa que mantiene su llama pura, libre de vanidad. En los planos más elevados, donde el alma se funde con el cosmos, la envidia se revela como una ilusión. Leo comprende que no hay brillo ajeno que pueda opacar su luz, porque cada llama cumple su función dentro del orden universal. Y Géminis entiende que no hay conocimiento que lo haga superior, porque toda sabiduría verdadera conduce a la humildad. Entonces la relación deja de ser interacción entre signos y se convierte en un canto al equilibrio cósmico. El aire y el fuego, reconciliados, se vuelven instrumentos de expansión universal. En el destino colectivo, la unión de Géminis y Leo representa la evolución de la humanidad misma. Simboliza el paso del ego individual al entendimiento colectivo, del pensamiento fragmentado a la conciencia unificada. En la danza de ambos signos se esconde la promesa de un futuro donde la mente y el corazón no se oponen, sino que colaboran para construir mundos nuevos. Géminis inspira la comunicación, la unión de las almas a través del conocimiento; Leo inspira la acción noble, el liderazgo que nace de la autenticidad. Juntos, son el aliento y la llama del progreso humano. Cuando el universo contempla esta alianza, celebra la armonía entre la sabiduría y la pasión, entre la palabra que enseña y el fuego que realiza. Géminis demuestra que la verdadera grandeza no está en ser admirado, sino en comprender; Leo enseña que el conocimiento sin valentía carece de poder transformador. Y así, en la expansión de su vínculo, ambos se convierten en portadores de una verdad eterna, que la luz no pertenece a uno solo, sino que se multiplica al compartirse. Que el fuego más noble y el viento más sabio nacen del mismo origen divino y vuelven al mismo infinito que los engendró. En la profundidad de los planos celestes donde las fuerzas primordiales respiran y el zodiaco actúa como espejo del alma humana, la interacción entre Géminis y Leo continúa desplegando sus capas más sutiles y trascendentales. Esta relación no se agota en la danza entre la mente y el fuego, ni en la tensión entre la inteligencia mutable y la voluntad solar; se extiende hacia los territorios donde la conciencia se forja, donde la palabra se convierte en destino y el orgullo en evolución. Allí, entre los elementos invisibles que sostienen la creación, el aire geminiano y el fuego leonino revelan un pacto más antiguo que el tiempo mismo, un acuerdo cósmico por el cual ambos signos aprenden a guiarse mutuamente hacia su plenitud espiritual. La energía de Géminis, tan mutable y ligera, es en realidad una de las más antiguas en el lenguaje del cosmos. Representa el soplo original, el verbo que dio forma al universo. No es casual que su regente sea Mercurio, el mensajero que lleva la palabra divina entre los dioses y los mortales. Este signo encarna la sabiduría del movimiento, la certeza de que todo lo que vive se transforma y que el conocimiento verdadero no se cristaliza en dogmas, sino que respira, cambia y se renueva. Leo, en cambio, representa la afirmación de ese verbo, la encarnación de la creación misma, el fuego que hace visible lo que antes era invisible. Donde Géminis piensa, Leo vive; donde Géminis comprende, Leo actúa; donde uno comunica, el otro crea. En esa complementariedad, el universo establece un equilibrio que no se basa en la subordinación, sino en la colaboración sagrada. El alma de Leo vibra en una frecuencia de grandeza, no como arrogancia, sino como expresión del principio solar. Su fuego simboliza la divinidad consciente de sí misma, la chispa que busca irradiarse sin límite. Pero ese fuego, cuando no se haya guiado por el discernimiento, puede consumir en lugar de iluminar. Es ahí donde Géminis interviene con la sabiduría del aire, actuando como corriente invisible que modera, inspira y orienta. El gemelo, con su ligereza y su arte de la palabra, enseña al león que la grandeza no reside en dominar, sino en compartir, que la verdadera autoridad se gana cuando se comprende la mente de los demás, no solo cuando se impone la propia voluntad.
Este aprendizaje no ocurre en la superficie, sino en los estratos profundos del alma, donde el fuego se enfrenta a sus propios límites y el aire aprende a permanecer. Géminis no busca apagar el fuego de Leo, sino enseñarle a respirar sin sofocarse, a escuchar el silencio entre los rugidos. Y Leo, con su presencia ardiente, le enseña a Géminis la importancia del propósito, el valor de sostener una dirección sin dejarse arrastrar por la dispersión. Así, ambos signos se pulen mutuamente como dos metales divinos en la fragua del espíritu, el fuego purifica al aire, y el aire refina al fuego. En el plano emocional, Géminis percibe con claridad las vulnerabilidades ocultas de Leo, aquellas que el orgullo intenta esconder bajo su corona dorada. Comprende que la envidia que puede surgir del corazón solar no es un deseo de poseer, sino un miedo profundo a no ser suficiente. En ese reconocimiento, el gemelo actúa con compasión. No busca confrontar ni humillar, sino transformar esa emoción en impulso creador. A través de la palabra, Géminis convierte la inseguridad del león en motivación, le recuerda su valor sin necesidad de halagos vacíos. Su dominio está en la mente, pero su sabiduría habita en el alma. Sabe que el fuego no se controla con fuerza, sino con dirección, no se domina con resistencia, sino con entendimiento. En la dimensión espiritual, ambos signos representan arquetipos esenciales del viaje del alma hacia la conciencia superior. Géminis simboliza la búsqueda del conocimiento, el alma que se fragmenta en 1000 voces para comprenderlo todo. Leo representa la integración de esas voces en una sola voluntad luminosa. Cuando se encuentran, se produce el milagro de la síntesis, el conocimiento encuentra su propósito y la voluntad encuentra su claridad. Es el encuentro entre el sabio y el héroe, entre el pensamiento y la acción, entre el verbo y la luz. En este nivel, el manejo de Géminis sobre la energía leonina deja de ser interpersonal y se vuelve universal, es la mente cósmica orientando al fuego creador del espíritu humano. Más allá del individuo, esta unión enseña a la humanidad cómo reconciliar la inteligencia con la pasión. En un mundo que tiende a separar razón y emoción, Géminis y Leo muestran que ambas pueden coexistir y potenciarse. El aire le ofrece al fuego una visión, y el fuego le ofrece al aire un propósito. Cuando una idea es encendida por el corazón, se convierte en acto transformador, cuando una pasión es guiada por la mente, se convierte en legado. Así, el alma aprende que no basta con pensar ni con desear, sino que debe integrar ambas fuerzas para elevarse. En el orden oculto del zodiaco, esta relación también guarda relación con los ciclos de poder. Géminis representa el consejo, la estrategia, la inteligencia que observa desde el horizonte, Leo representa la ejecución, la acción que materializa. Los antiguos sabios decían que todo líder necesita un consejero, y todo consejero necesita un líder. Si el fuego es el rey, el aire es su visión. Sin la perspectiva de Géminis, Leo corre el riesgo de perder la claridad en su propia intensidad. Sin la energía de Leo, Géminis corre el riesgo de quedarse en la teoría sin tocar la realidad. Su alianza, cuando alcanza equilibrio, se convierte en la metáfora perfecta de la realeza interior, donde la mente y el corazón gobiernan en unidad. El simbolismo astrológico va aún más lejos. Géminis pertenece a la modalidad mutable, signo de cambio, adaptabilidad y curiosidad. Leo pertenece a la modalidad fija, signo de estabilidad, orgullo y continuidad. Esa diferencia es precisamente lo que hace posible la evolución. El aire mutable enseña al fuego fijo a moverse, a renovarse, a no temer al cambio. El fuego fijo enseña al aire mutable a sostener, a persistir, a tener raíz. Es el intercambio entre lo efímero y lo eterno, entre el viento que pasa y la llama que permanece. Cuando ambas energías se reconocen, surge la sabiduría más elevada, la capacidad de ser constante en el cambio y flexible en la permanencia. En lo épico de este vínculo, el universo retrata una historia de mutua superación. El orgullo del fuego aprende la humildad de escuchar al viento, y el aire disperso aprende la nobleza de permanecer junto a la llama. Juntos construyen una sinfonía de equilibrio donde la mente guía y el corazón impulsa, donde la palabra inspira y la acción concreta. El león y el gemelo se convierten así en guardianes de una misma verdad cósmica, que todo poder sin sabiduría se desvanece, y toda sabiduría sin poder se adormece. Solo unidos alcanzan la plenitud del ser. Cuando las estrellas observan esta alianza, se reconocen a sí mismas en ella. Porque el aire y el fuego son los elementos de la creación, los primeros en nacer del caos primordial. En su danza se encuentra la esencia de la vida misma, pensamiento que enciende, fuego que ilumina, movimiento que crea. Y así,
en el silencio eterno del cosmos, el espíritu de Géminis y la llama de Leo se funden en un mismo propósito: recordar al universo que el verdadero poder no está en dominar, sino en comprender, no en poseer, sino en inspirar, no en brillar solo, sino en encender en los demás la chispa de su propio sol interior. En las profundidades del tejido estelar donde el destino se trenza con la voluntad, la relación entre Géminis y Leo alcanza dimensiones aún más amplias que la simple armonía entre el aire y el fuego. Lo que se revela entre ambos no es solo una interacción de energías opuestas, sino una construcción simbólica del equilibrio entre el intelecto y la esencia vital, entre la ligereza de la mente y la gravedad del corazón. Ambos signos, aunque distantes en sus naturalezas, comparten un impulso divino: manifestar la grandeza del ser. Géminis lo hace a través de la palabra, de la movilidad que rompe barreras, de la curiosidad que expande horizontes. Leo lo hace a través del acto, de la afirmación de su identidad, de la fuerza que irradia desde su centro. La conjunción de ambos constituye una sinfonía cósmica donde el pensamiento se vuelve llama y la llama se vuelve lenguaje. En la esfera más sutil del alma, Géminis representa la respiración del universo, el aliento que mueve las estrellas y mantiene la vida en perpetuo flujo. Es la energía de la mente divina en movimiento, aquella que nunca se detiene porque en su dinamismo reside su sabiduría. Leo, por su parte, simboliza el pulso del cosmos, el latido dorado que sostiene la existencia con propósito y conciencia. Cuando ambas fuerzas se encuentran, se crea el ritmo esencial de la creación, la inhalación del pensamiento y la exhalación del fuego, la inspiración que se transforma en acción. En esta unión no hay jerarquía, sino cooperación mística, porque el aire no vive sin el calor del fuego, y el fuego no perdura sin el soplo que lo alimenta. En el plano de la conciencia, Géminis actúa como el maestro invisible que enseña a Leo la trascendencia del ego. Su ligereza lo libera del peso de la autoadmiración, mostrándole que el verdadero brillo no proviene del reconocimiento externo, sino de la expansión interior. Leo aprende que su luz puede ser guía sin ser dominio, que puede inspirar sin poseer. Y al mismo tiempo, el fuego solar de Leo enseña a Géminis el valor de la presencia, de no disolverse entre sus múltiples pensamientos, de encontrar en cada palabra una raíz. Así, la mente encuentra en el corazón un ancla, y el corazón encuentra en la mente un horizonte. En la arquitectura espiritual del zodiaco, ambos signos representan fases complementarias del despertar humano. Géminis abre la puerta al conocimiento, simboliza la chispa del cuestionamiento que inicia todo camino de sabiduría. Leo encarna la consolidación de ese conocimiento en identidad consciente, el momento en que el ser se afirma en su verdad. De esta manera, la evolución del alma pasa por la voz del gemelo antes de alcanzar la majestad del león. El aire abre los ojos del espíritu, el fuego los dirige hacia el propósito. Por eso, cuando se armonizan, se convierten en un arquetipo de evolución interna, el intelecto iluminado por la pasión guiada por la inteligencia. Hay un aspecto profundamente energético en este vínculo que pocas veces se explora: la manera en que el aire de Géminis modula la frecuencia del fuego leonino. La vibración de Leo es directa, poderosa, casi solar, su energía tiende a concentrarse en sí misma, como un sol que gira sobre su propio eje. Géminis, en cambio, vibra en ondas rápidas y cambiantes, moviéndose entre planos y pensamientos. Cuando sus frecuencias se encuentran, se produce una expansión. Leo aprende a irradiar no solo en una dirección, sino en todas, su fuego se multiplica, se vuelve más sutil y penetrante. Y Géminis, al recibir el calor de esa constancia, deja de dispersarse y comienza a emitir luz con propósito. La energía que antes solo circulaba como palabra se transforma en inspiración duradera. Desde la perspectiva de los antiguos sabios, esta interacción entre el fuego solar y el aire mercurial era considerada una alianza divina. En las escuelas de astrología sagrada se decía que cuando un espíritu geminiano cruzaba su camino con uno leonino, el resultado era la apertura de un portal de conciencia. La mente se volvía más valiente y el corazón más sabio. El aire despertaba la creatividad dormida del fuego, y el fuego encendía la fe dormida del aire. Así, cada uno actuaba como instrumento del despertar del otro, en una correspondencia perfecta que solo podía darse entre elementos que saben tanto moverse como expandirse. El dominio de Géminis sobre Leo no es imposición, sino resonancia. Es el arte de comprender el alma del fuego sin intentar extinguirlo. Géminis guía a través de la comprensión, de la inteligencia emocional que traduce las pasiones en sabiduría. Leo, en su proceso de transformación, reconoce en el gemelo una fuerza que no compite, sino que complementa.
Aprende que la humildad también puede ser majestuosa y que el silencio puede rugir con más fuerza que la voz. Y en ese reconocimiento, el fuego encuentra su madurez, su equilibrio. El orgullo se convierte en nobleza, la envidia se transmuta en admiración, el deseo de ser único se transforma en deseo de compartir la luz. En el plano del destino, esta relación encarna la enseñanza del liderazgo consciente. Géminis representa la comunicación que une, el conocimiento que libera, la red invisible que conecta a las almas entre sí. Leo representa el liderazgo que inspira, el ejemplo que enciende el coraje en los demás. Cuando ambos se unen, surge un tipo de guía que no necesita tronos, porque su poder reside en la palabra y en la presencia. Es el maestro que enseña a través de la acción y el líder que lidera a través de la sabiduría. En esta síntesis, la humanidad encuentra un modelo de evolución colectiva, la unión entre pensamiento y voluntad, entre visión y acción, entre la inteligencia del aire y la fuerza del fuego. Desde la mirada espiritual, el fuego leonino representa la llama del espíritu que busca expresarse a través del alma, y el aire geminiano representa el soplo del alma que lleva la chispa del espíritu a la materia. En ese flujo, el alma humana comprende su función, ser mediadora entre lo divino y lo terrenal. Géminis le enseña a Leo que el fuego del espíritu necesita lenguaje para llegar al mundo, y Leo le enseña a Géminis que la palabra necesita fuego para tener vida. En su unión, la creación se renueva, porque cada idea se vuelve llama y cada llama se vuelve mensaje. El vínculo entre ambos no solo moldea personalidades, sino también destinos. Allí donde se encuentran estas energías, surgen movimientos, innovaciones, expresiones del genio humano. El aire inspira visiones y el fuego las convierte en realidad. De esa fusión nacen las obras que trascienden el tiempo, los discursos que movilizan pueblos, las acciones que cambian la historia. En el alma individual, ese mismo proceso se traduce en la capacidad de transformar pensamientos en decisiones, sueños en hechos, intuiciones en caminos. Cuando la danza entre el viento geminiano y la llama leonina alcanza su punto más alto, el universo mismo parece detenerse para observar. En ese instante, la inteligencia y la pasión dejan de ser dos fuerzas separadas y se convierten en una sola corriente de creación consciente. Es la manifestación del espíritu que ha aprendido a pensar con el corazón y a sentir con la mente. Es el triunfo de la armonía sobre la dualidad, del conocimiento sobre el miedo, de la luz sobre la sombra. En los registros eternos del cosmos, esta unión queda inscrita como un recordatorio de que ninguna energía es completa sin su opuesta. Que el fuego, sin el aire, se asfixia, y que el aire, sin el fuego, se enfría.